Buenos días, Pine Ridge Fellowship Español. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente esta mañana. Muchas gracias por tu asistencia esta mañana. Gracias a ustedes que están conectando con nosotros a través de Facebook. Gracias por sintonizar nuestro servicio esta mañana. Mi nombre es Manny Álamo. Yo soy pastor laico del Ministerio Hispano Latino aquí en Pine Ridge Fellowship Church en Deltona, Florida. Quiero hacerles algunos anuncios. Primeramente, como ustedes pueden dar cuenta, yo estoy aquí otra vez sin música. Por ahora yo quiero notificar a la congregación que Corey, nuestra líder de adoración, ella ya no es nuestra líder. Ella renunció su posición, no por términos malos, no más que ella tiene mucho que hacer en su vida personal. Está estudiando, no sé si ustedes saben, pero ella está estudiando por su doctorado y tiene muchas responsabilidades fuera de la iglesia, y así que en este momento ella no sentía que podía servir la iglesia en la capacidad máxima que Cristo merece en este momento, pero le damos gracias por ella. Ella me contó que todavía ella va a ser parte de la comunidad de Pine Ridge nomás, como asistente, y así que queremos darle gracias a Corey por su trabajo durante todos estos meses, porque yo sé que en la posición de ser líder de adoración, y especialmente con música, no es fácil. Así que solamente quería decirle gracias, y yo quiero anunciar a la iglesia que por favor voy a pedir que ustedes oren por nosotros, porque en este momento estamos creyendo que Dios va a proveer. El ministerio es un llamado, y cuando alguien está llamado para servir en el ministerio, Dios siempre da las habilidades y la capacidad de ser capaz en servir. Y yo entiendo que todos nosotros estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. No siempre queremos hacer más, pero a veces no podemos hacer más, y a veces esas son nuestras limitaciones. Pero sin embargo, eso no es ningún problema para Dios. Yo sé que yo soy uno que creo que no hay vergüenza cuando uno quiere hacer más, pero no se siente que no puede. Yo creo que el Espíritu Santo es capaz de equipar su pueblo para seguir adorando su nombre y para servir a nuestra comunidad, porque somos llamados para hacer una diferencia aquí en la comunidad de Deltona. Y así que en el tiempo de Dios vamos a estar esperando para que Dios provee a más siervos y siervas que quieren servir y también se sienten como si están listos para servir en nuestro ministerio. Así que no quiero que la iglesia se siente desanimada. En este momento vamos a estar esperando solamente en Dios, y Dios va a proveer en su tiempo. Pero vamos a dar la bienvenida a Corey cuando ella vuelva otra vez, y otra vez quiero decirle gracias. Y si ustedes conocen a alguien o eres alguien que está interesada en servir en cualquier ministerio en la iglesia, porque no solamente tenemos el equipo de adoración, pero también tenemos ministerio de mujeres, ministerio de hospitalidad, ministerio del equipo sonido. Así que por favor me avisa nomás. Ora primeramente, ten seguro que eso es algo que Dios está poniendo en tu corazón, y vamos a conversar para que podamos explorar lo que Dios está poniendo en tu corazón. Pero siempre yo doy la bienvenida a las oraciones para nuestra iglesia. Así que en este momento vamos a seguir adorando a nuestro Señor. En el texto de hoy vamos a continuar nuestra serie en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, comenzando en versículo 1, así que acompáñenme en sus Biblias esta mañana al texto de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio pero necesario en la segunda carta de Pedro a la iglesia. Así que vamos a leer el texto, 2 de Pedro capítulo 2, comenzando versículo 1, y dice así:
En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción y muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Y desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que les arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas de que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, y nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes y son expertos en la avaricia. Hijos de maldición, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le cantaba el salario de la injusticia. Pero fue arrepentido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Alabado sea su Señor. Oramos. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, abra nuestros corazones y mentes para recibir tu instrucción. Y Espíritu Santo, ven y llena este lugar para que podamos seguir adorarte con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a obtener ese conocimiento y esa sabiduría en cómo podemos experimentarte más y más cada día en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto en ese santo nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Falsos maestros. Un tema que no es popular dentro de la iglesia y casi nunca escuchamos conversaciones sobre este tema frecuentemente entre hermanos en la iglesia, ni está predicado mucho desde el púlpito. Sin embargo, la Biblia nos menciona el tema y los apóstoles y Jesucristo también hablan sobre los falsos maestros que todavía existen dentro de la iglesia hoy. Solamente creo que una de las razones por que este tema es muy difícil para discutir es porque algunos pastores y cristianos no saben cómo hablar sobre este tema. Algunos hablan con un tono que solo juzga predicadores y algunos creen que cualquier persona que no está en acuerdo con su teología o con su tradición cristiana, eso es un falso maestro. Y a veces los cristianos hablan mucho, pero no oigan bien, para tomar tiempo para discernir lo que la Biblia verdaderamente nos enseña. Y a veces cuando viene tiempo de hablar sobre falsos maestros por nombres especialmente, hay gente en la iglesia que automáticamente se pone defensiva sobre estos maestros como si ellos fueran dioses. Y eso personalmente me preocupa también. Sin embargo, antes de seguir, quiero que notes algo muy importante sobre cómo Pedro habla sobre este tema en su segundo capítulo de su carta. Número 1, Pedro está hablando principalmente con un motivo para cuidar y proteger a la iglesia, no solo para juzgar a los falsos maestros. Pedro claramente, él pronuncia el juicio que existe para aquellos que enseñan falsas doctrinas y falsos evangelios en la iglesia, pero su motivo principal es para hablar pastoralmente, con un corazón que se preocupe de la salud espiritual de la iglesia. Eso es su preocupación principal. A Pedro no le importa mucho los falsos maestros porque ellos tienen su propio juicio con Dios. Él no está preocupado con ellos porque Dios va a bregar con ellos, pero a Pedro sí le importa la salud espiritual de la iglesia, el pueblo de Dios. Por lo tanto, yo como pastor estoy convencido que es mi responsabilidad para hablar con el mismo tono, con el mismo corazón y el mismo motivo cuando hablo con ustedes sobre este tema. Número 2, Pedro condena el cambio del mensaje del cristianismo, pero nunca condena la expresión del cristianismo. Él condena el cambio del mensaje, pero no el cambio de la expresión. La tradición cristiana viene en varias expresiones. Y por eso tenemos varias denominaciones. Tenemos luteranos y metodistas y pentecostales, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes expresiones de nuestra fe. Pero tenemos un mensaje, un evangelio y adoramos a un Señor
y creemos en una Biblia, pero tenemos diferentes expresiones en cómo nos gustamos adorar. Por lo tanto, no es pecaminosa para tener diferentes expresiones del cristianismo, pero sí es pecaminosa para tener diferentes mensajes del cristianismo. Y los falsos maestros son maestros que cambian el mensaje del cristianismo, no solamente la expresión de él. Además, es sumamente importante que nosotros como iglesia conocemos a nuestra doctrina cristiana histórica. Escuche bien lo que dije. Es sumamente importante que nosotros como iglesia, como cristianos, conocemos nuestra doctrina cristiana. No digas que tienes que ir al seminario, aunque es una hermosa experiencia. Yo no estoy diciendo que tienes que ir al seminario, tampoco no dije que tienes que conocer cada término teológico que existe en el diccionario teológico. Solo tiene que conocer tu doctrina y educarse más en cada etapa de tu fe. Conociendo tu doctrina cristiana te alimenta tu adoración a Dios y eso crezca tu fe en Él. Por eso es importante para ponerte atención a los maestros que están escuchando regularmente. Porque si no pones atención a tu salud espiritual según las Escrituras, entonces tu alma está en peligro. Porque tú no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. Y la responsabilidad de un maestro es para enseñarte más de ese Dios, para que tú puedas conocer a ese Dios con más intimidad, que tú puedas caminar con Él en el poder de su Espíritu y de su amor, para que puedas compartir ese evangelio, esa esperanza que tú tienes en Cristo con lo demás en el mundo. Es por esta razón porque Pedro está avisando a la iglesia diciendo, por favor, iglesia, no sean necios, ignorando las señales peligrosas de estos falsos maestros, porque ellos están predicando un evangelio que niega a glorificar a Cristo, el que salvó tu alma en primer lugar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos discernir la diferencia entre un falso maestro y un maestro bíblico? Porque él dice claramente en 2 de Pedro capítulo 2, especialmente en versículo 1, dice, habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Encubiertamente. Entonces, en otras palabras, no es obvio en primer lugar. Siempre van a decir algo que es verdad de la Biblia. Siempre van a usar la verdad, pero no van a predicar la verdad. Otra vez, hay una gran diferencia cuando alguien predique la Biblia versus alguien que solo usa la Biblia para decir lo que ellos quieren. Y desafortunadamente escuchamos enseñanzas en varias iglesias que no tienen nada que ver con la Biblia y no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero ¿por qué suenan bíblicamente? Porque suenan religiosos y suenan bueno. La gente de la iglesia, fuera de su ignorancia, griten amén y aleluya y dan su dinero a estos maestros como si fueran dioses. Como si ellos fueran divinos y son sin corrupción. Como si nunca pueden ser equivocados en lo que ellos están enseñando. Y es por la ignorancia de la iglesia que aceptamos esos falsos maestros.
Por eso la educación teológica es tan importante. Ahora, cuando yo digo educación teológica, lo primero que la gente quiere pensar es sobre un seminario. Y yo no estoy hablando de un seminario. Otra vez, vuelvo a repetir. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ir al seminario. Aún me encantó. Y para mí fue una experiencia hermosa. Pero no todos están llamados para ir al seminario. Porque no es necesario que tú vayas a un seminario para aprender de la Biblia. Sin embargo, la educación teológica nunca perteneció a los seminarios. La educación teológica, en primer lugar, perteneció desde el principio a la iglesia. La gente vinieron a la iglesia para recibir la educación teológica, para que puedan conocer más de sus doctrinas, no solamente para que tú puedas tener suficiente información, para que cuando tú le explicas tu fe con tus amigos, tú los impresiones como que, wow, mira qué tan inteligente tú eres. No. Pero es para que tú como cristiano y nosotros como pueblo de Dios podemos ser transformados juntos en la imagen de Cristo, podemos amar a Dios más con todo nuestro corazón y podemos sentir empoderados y equipados para que cuando salimos de este templo, cuando salimos de esas puertas ahí atrás y volvamos al mundo, regresamos al mundo, podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Comenzando con nuestras familias, comenzando con nuestros compañeros de trabajo, comenzando con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestros amigos. Eso es el propósito de la educación teológica. Y lo que los falsos maestros usan es, ellos les encanta abusar la iglesia usando su ignorancia. Porque ellos saben muy bien de que una persona que conoce su Biblia, tú no puedes mentir a esa persona. Tú puedes decir algo y la persona que conoce su Biblia, que camina con Cristo auténticamente y sinceramente, hay algo que va a oler de, hay algo está raro en esto, no sé, algo está mal. Vamos a evaluar lo que tú dijiste. Pero la gente que no conocen su Biblia, la gente que creen en cualquier cosa, que no toma tiempo en caminar con Cristo sinceramente cada día, conociendo su doctrina, conociendo la historia de Jesucristo, conociendo la persona de Jesucristo, los falsos maestros miran a ellos y dicen, eso sí yo puedo engañar. Eso sí yo puedo engañar. Porque a veces hasta nuestra propia piedad personal no es suficiente para proteger nuestros corazones a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. A veces eso no es suficiente. Y los falsos maestros saben que una persona que no conoce nada, ellos pueden engañar a esa persona. Por lo tanto, ¿cómo podemos discernir entonces la diferencia? Bueno, número uno es que los falsos maestros cambian doctrinas fundamentales de nuestra fe. Otra vez, ellos cambian doctrinas fundamentales. Cambian cosas como, por ejemplo, la Santa Trinidad. Cambian cosas como los atributos de Dios. Que Dios no es omnipotente, que Dios no sabe todo. Niegan cosas como el nacimiento virginal de Jesucristo de María. A veces ellos predican, no predican sobre el pecado, y niega el sacrificio de Jesucristo en la cruz y nos enseña que bueno, los seres humanos son buenos, entonces no necesitamos arrepentirnos de nada, porque solamente si tenemos la propia actitud o la actitud apropiada, entonces podemos resolver todos nuestros problemas. Y eso no es el evangelio de Cristo, ni es bíblico. Porque te voy a decir una cosa, si
si yo tenía la capacidad de resolver mi problema, y especialmente mi problema con mi pecado, si la solución estaba dentro de mí y no en Jesús, entonces ¿por qué Jesús dio toda su vida para morir en una cruz? ¿Por qué Jesucristo tenía que morir? ¿Por qué el Hijo de Dios vino del cielo para vivir en la tierra y morir una muerte tan cruel como la crucifixión? ¿Para qué Dios decidió de rendir todo para nosotros para que podamos ser salvos? Hay algo que está mal con ese evangelio. Además, falsos maestros prediquen que el hombre, la humanidad, el hombre es el centro de la Biblia y no Dios. Cuando un maestro te está enseñando cómo tú puedes lograr tus sueños, cómo tú puedes recibir tu milagro, cómo tú puedes cambiar tu vida sin la gracia de Dios, eso es una falsa enseñanza. Cuando ellos enseñan que como tú puedes obtener todo lo que tú deseas por manipular a Dios con tus buenas obras o tus diezmos y ofrendas, eso es una falsa enseñanza. Básicamente, en su predicación, si el enfoque de su predicación y el enfoque de su enseñanza no es la misión, el carácter o la historia de Jesucristo, pero es el hombre, es un falso evangelio, es una falsa enseñanza, y esa persona es un falso maestro. Hay algo muy popular hoy en día que se llama el evangelio de la prosperidad. No sé si algunos de ustedes han escuchado ese término, pero es muy popular. Si ustedes aprenden tus televisores y vayan a cualquier canal cristiano, bueno, casi cualquier canal cristiano, ustedes van a encontrar que hay varios predicadores famosos en todas partes del mundo, no solamente en Norteamérica, pero en todas partes del mundo, que son ricos, pastores que visten muy bien, pastores que manejan carros como Mercedes y BMW y esas marcas caras, donde los pagos mensuales de ese carro ni puedo imaginar, pero ellos tienen una iglesia llena de personas, miles y miles de personas, y cada servicio es muy carismática, la gente está emocionada, ellos están tirando el dinero y están diciendo que si tú me ayudas a pagar por un avión privado para que yo pueda ir a misiones en África, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar tu milagro si tú me das $1,000. O mi favorito es cuando yo aprendo la televisión y yo escuché un predicador una vez que dijo, estaba predicando sobre algo en Salmo 114 y él le dijo a su audiencia, si ustedes, el Señor me está diciendo, eso es lo que él dijo, el Señor me está diciendo que si ustedes sembran, le gustan usar ese término, si ustedes sembran una semilla, en otras palabras, si ustedes me dan dinero, una ofrenda, de $114 para Salmo 114, tú vas a recibir tu milagro en menos de 24 horas. Cambian doctrinas fundamentales y hacen y enseñan que el hombre es el centro de la Biblia y no Cristo. Pero Colosenses capítulo 1 nos enseña claramente
de las palabras del apóstol Pablo, comenzando en versículo 15. Está hablando de Cristo. Dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. El enfoque de la Biblia y el Evangelio es Cristo. Por medio de Él las cosas fueron creadas, y para Él fueron creados, para su gloria. Quizás para mi beneficio, pero para su gloria. Y eso es algo que falsos maestros no quieren enseñar. ¿Por qué? Porque no hay dinero en esa enseñanza. Para concluir, un maestro de la Biblia enseña a la iglesia en cómo amar a Cristo y a su prójimo. Un maestro bíblico cristocéntrico te enseña cómo glorificar a Dios y disfrutarlo por caminar en la santidad misional según las Escrituras, en los pasos de Jesucristo. Nos enseña cómo podemos experimentar y glorificar a Dios diariamente en nuestras vidas, rechazando el pecado y caminando en la gracia de Dios, que nos libera de toda mal. Una de las cosas que me da coraje a veces es cuando yo veo predicadores, especialmente en la televisión, que dicen que, bueno, yo tengo el don de sanidad y yo puedo sanar cualquier persona que yo toque, porque Dios me dio, escucha lo que yo digo, Dios me dio el don y la unción para sanar. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo quiero hacer un día, yo quiero ser buen amigos con esos maestros un día. Buen amigos, como compadres. Como dicen en Puerto Rico, como pana. Yo quiero ser pana con ellos, ¿no? Y un día yo quiero llamar a esos profetas que pueden sanar, que tienen esas campañas grandes, evangelísticas lo llaman, donde se sanan los enfermos, que lo que vienen y lo que se caen del piso y todo. Y yo quiero llamarlo un día, decirle, mira, hermano, hermana, ven conmigo, vamos a un viaje, ven conmigo, yo te invito, ¿verdad? Vamos. ¿Dónde vamos? Y yo quiero manejar con ellos en mi carro y llevarla al hospital de St. Jude, el hospital donde hay niños con cáncer muriendo, peleando por sus vidas. Y yo quiero decirle a ellos, vamos a entrar ahí y como tú tienes esa unción, vamos a sanar a los niños. Pero tú no vas a recibir ningún centavo, porque tú tienes el don. Y si tú tienes el don y la unción de Dios está sobre ti, cuando tú toques ese niño con leucemia, entonces el niño
inmediatamente van a sentir bien. Su pelo van a crecer otra vez. Y ahí en un momento vamos a mirar que ese niño que puede ir a su casa con sus padres y vivir una larga vida. Pero ellos no lo van a hacer, porque no hay dinero en eso. Porque con un niño con cáncer, tú no puedes engañar a nadie. Porque si tú dices que tú eres una unción de sanar, que si la gente solamente da una ofrenda a ti y que tú lo sanes y esa persona se muere, tú eres una falsa profeta. Y Pedro está muy claro que eso no es el evangelio de Cristo. Ni debemos poner atención a esas cosas. Pero tenemos la responsabilidad, iglesia, como discípulos de Cristo, para enseñar al mundo el verdadero evangelio, que no solo sana el cuerpo, pero salva el alma. Que no solamente van a limpiarte de tu enfermedad, pero limpiarte de tu pecado. Porque yo creo con todo mi corazón el don de sanidad. Yo creo con todo mi corazón. Yo he visto y he experimentado gente que fueron sanados. Hasta Dios me usó para hacer un milagro una vez. Un milagro que yo no puedo explicar, pero sucedió. Y me enseñaron la prueba que pasó, que ocurrió. Pero eso no es el enfoque del evangelio. El enfoque del evangelio es Jesucristo, el que sana y salva, el que limpia y perdona. Y mientras tomamos la primera comunión, la Santa Cena, mi raíz católico me salió, pero le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque esta cena es santa. ¿Y sabe qué? Por alguno de ustedes quizás es tu primer comunión. Pero la noche, cuando Jesucristo fue traicionado, tomó el pan y Él le dijo: esto es mi cuerpo, dado por ti, con el nuevo pacto que yo estoy haciendo. Haz esto en memoria de mí. Y también Él tomó la copa. Le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por el perdón de todos tus pecados. Toma y bebe en memoria de mí. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo no es para hacerte más rico, ni es para que tú nunca te enfermes en la vida, porque aún Dios sana, y aun que Dios nos prospera en cosas que a veces nunca hemos pensado que podemos prosperar, nuestra prosperidad no está en nuestro dinero, no está en nuestra salud, no está en los carros que manejamos, no está en la casa que nos compramos, pero es en el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo. Hoy en día, pon tu esperanza y tu fe en este Salvador, que fue sacrificado para usted, para tus pecados, para mi pecado. Y vamos a celebrar el evangelio verdadero de prosperidad, de que en Cristo somos más que vencedores, que en Cristo podemos recibir sanidad, en Cristo podemos recibir cosas buenas. Pero lo mejor de todo, cuando venimos a esta mesa,
es que no estamos recibiendo milagros, estamos recibiendo a Cristo mismo. Y eso es el mejor regalo que Dios nos puede regalar, es Él mismo. Porque lo único que Dios tiene para ofrecer al mundo no es el dinero, es Él mismo. En igual manera, ven a la mesa, adelante, y tráete a ti mismo. Porque eso es todo lo que Dios pide de tu parte. Yo voy a servir con el pan y con el jugo de uva. También, si ustedes no quieren, si todavía vas a tomar más precauciones, todavía tenemos una canasta ahí en el lado de mi derecha, pero ustedes, a la izquierda de ustedes, donde hay un vaso pequeño con un pancito ahí, y nomás tienes que abrirlo y tú puedes, no tienes que tocar nada que yo estoy tocando. Pero yo voy a servir ahora mismo. Ven, coma y bebe y recibe a Jesucristo esta mañana. Acaban de recibir ahora ese mejor regalo de Dios, su Hijo Jesucristo. Piensa bien lo que acaba de recibir, Jesucristo mismo. Eso, mis hermanos, es el Evangelio verdadero. Si Dios te sana, si Dios te hace rico, si Dios te da bonitas cosas, dale toda la gloria a Él. Porque la Biblia nos enseña que cada regalo viene del Padre Celestial. Pero recuerda que los regalos, en cualquier cosa que tú prosperes en Dios, está dado para que puedas compartir a Dios al resto del mundo, no para que tú puedas engañar a tu prójimo, pero es para amar y bendecir a tu prójimo. Si Dios te prospera, usa tu prosperidad para bendecir al mundo, no para engañarlo. Y recuerda que nuestra recompensa no está aquí, pero en el cielo.
vayas en este momento en el poder, el amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Camina con Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Dios le bendiga grandemente. Hasta luego.